Lo mirará sentado con sus amigos, lo mirarás absorto. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes en nuestro segundo programa, Cantos del Alma. Este programa, como dijimos en un principio, está dedicado a la poesía, a nuestros creadores poéticos. Empezamos la vez pasada con César Vallejo y hoy vamos a continuar con nuestros poetas nacionales y tendremos un homenajeado que será aquel autor de Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. ¿Recuerdan? Seguramente, ¿no? Algunos que han pasado la secundaria, el colegio, han aprendido este poema. Nos referimos a José Santos Chocano, el cantor de América, que se hacía llamar, por cierto, a él González Prada le denominó el poeta nacional. Y había cierta rivalidad entre Rubén Darío, que era el poeta nicaragüense, aquel autor de esos versos que dicen: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Muy bien. Y Chocano decía, pues él es el cantor de América, del Norteamérica, y yo soy el cantor de Sudamérica, ¿no? Y cuando paseaba, pues, cuentan que cuando Chocano paseaba por el Jirón de la Unión, siempre sobrio, decía: soy el cantor de América, luciendo su bastón, su chaleco, su reloj de bolsillo. Bueno, de él hablaremos en este programa y también interpretaremos algunos de sus poemas, además teniendo algunos invitados, como de costumbre. Así que empezamos. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, en un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. Mi sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bueno, hemos podido apreciar este poema de Chocano, Blasón. Aquí, como ustedes pueden apreciar, se pinta un poco de cuerpo entero la personalidad del poeta, grandilocuente, orgulloso, en cierta medida un poco pedante, ¿verdad? Él se autodenomina, pues, el cantor de América. Entonces, ahí, como repito, refleja mucho de la personalidad de nuestro poeta. Inclusive a él se le considera como uno de los poetas hispanoamericanos más importantes por su poesía épica. Vamos a notar, particularmente para mí, Chocano es como un acuarelista, un pintor que describe en un cuadro todo el paisaje y la naturaleza de nuestra patria, de nuestro Perú, de nuestra raza inclusive, donde hay poemas
donde él precisamente refleja la conjunción de razas que sucede en el Perú con la llegada de los españoles. Entonces, hay muchas cosas que este poema pues nos está diciendo de él. Como repito, su solo título nos dice: soy el cantor de América, ¿verdad? Bueno, amigos, tenemos algunos comentarios, alguna reseña también de José Santos Chocano. Aquí tenemos, por ejemplo, nos dice que el año 1894 se inició en el periodismo, colaborando en el diario La Tunda, que se oponía al segundo gobierno del general Andrés Avelino Cáceres. Acusado de subversión, fue encarcelado en una celda submarina de la fortaleza del Real Felipe. Tenía entonces 20 años apenas. Salió libre tras el triunfo de la Revolución Cívico-Democrática de 1895 y gozó del apoyo del nuevo gobierno. Publicó sus primeros poemarios y editó periódicos y revistas en la imprenta del Estado. Luego recorrió América como diplomático y aventurero. Se desempeñó en algunas misiones diplomáticas que le condujeron a Centroamérica, Colombia y España. Durante su estancia en Madrid y dada su vinculación con el movimiento modernista, publicó su poemario Alma América en 1906. Separado del servicio diplomático al ser involucrado en una estafa al Banco de España, pasó a Cuba, Puerto Rico y México, donde fue secretario del jefe revolucionario Pancho Villa. Cuentan pues que cuando Chocano estuvo con el revolucionario, le llama, era su secretario prácticamente de Pancho Villa, lo llamó y le dijo: José Santos, quiero que me hagas una lista de todas las personas que tenemos que fusilar por algún motivo. ¿De acuerdo? Y ahí le dice Chocano, ¿no? Muy bien, mi general. Espérate, José Santos. Hazme otra lista. Sí, mi general, le dice Chocano. Sí, le dice, hazme una lista y ponme todos los nombres de las personas que tenemos que fusilar sin ningún motivo. Muy bien, general, le dice, ¿no? Pero eso sí, tú ponte a la cabeza. Y Chocano, sorprendido, le dice: pero general, ¿y usted por qué me va a matar? ¿Por qué me va a fusilar? ¿Cuál es el motivo? Bueno, José Santos, le dice, ¿no? Si yo supiera el motivo para fusilarte, te hubiese puesto en la otra lista. Y bueno, son anécdotas, felizmente no pasó más que de una simple broma que le jugó el general Pancho Villa a nuestro poeta José Santos. Ahora vamos a la parte poética, a la interpretación de uno de los importantes poemas de José Santos Chocano, y está en su libro Alma América. Se titula La tristeza del Inca. Este era un Inca triste, de soñadora frente, ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el Inca, de buen guerrero, puso su tropa en marcha y el broquel requirió. Fue gastando las flechas que tenía en su aljaba una vez y otra, porque cuando salía victorioso lograba levantar la cabeza, pero no el corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza, celebró bailes magnos y banquetes sin fin, pero nada lograba disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del festín. Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto,
ni las iris de Quito, consagradas al culto, ni del Cusco tampoco, las vestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal, dijo aquel joven monarca con voz tenue y fina. Ay, Señor, dijo el viejo sacerdote, tus penas remediarse no pueden, tu pasión es mortal. La mujer que has ideado tiene anil en las venas, un trigal en los bucles y en la boca un coral. Ay, Señor, cierto día vendrán hombres muy blancos. Ha de oírse los bosques, el marcial caracol, cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza, vanamente la buscas en tu innúmera grey y servirte no puede oración ni amenaza, porque tiene otra sangre, otro Dios y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó tal esposa, hizo astillas al cetro con vibrante dolor, y aquel joven monarca se enterró en una fosa, y pensando en la rubia fue muriendo de amor. Castellana, tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú. La tristeza del Inca va llenando mi pecho. Y quién sabe si la rubia eres tú. Bueno, ustedes han podido apreciar, este es el poema, pues, La tristeza del Inca. Aquí Chocano como que nos quiere decir que, o sea, no podemos ilusionarnos de una raza que viene a invadir nuestro país. Entonces aquí nos cuenta como que el Inca, pues, sueña con tener una mujer blanca, una española en sí. Y efectivamente nos narra aquí con este poema cómo llegaron los españoles. Al final tuvimos que adorar a otros dioses, nos trajeron, ¿verdad? Otra religión distinta a la que teníamos los antepasados, los incas, ¿no? Adorando a Dios Viracocha, adoraban al sol, a la luna. Y él nos cuenta en este poema cómo la ilusión de una raza distinta, ¿no? Por eso el sacerdote le dice, no, usted está equivocado, Inca, ¿no? Esa raza pertenece a otro país, ¿no? Entonces mal hace usted en soñar en cosas prácticamente imposibles. No podían, pues, los incas mezclarse con los españoles. Algo así nos cuenta en este poema, y él tiene, por eso dice, la tristeza, ¿no? De poder no hacer realidad sus sueños. Bueno, eso es a grandes rasgos de este poema de Chocano. Bueno, luego del corte estaremos mencionándoles las obras que escribiera nuestro gran poeta José Santos Chocano. Regresamos.
Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Alegra tus mañanas con las más divertidísimas interpretaciones de nuestros amigos de la Casa del Mimo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Adagio Streaming. Bueno amigos, estamos ahora, como ustedes pueden apreciar, con nuestro invitado en este programa, Cantos del Alma, dedicado netamente a nuestra poesía. Estamos nada menos que con el doctor Gonzalo Pantigoso Laiza. Gonzalo Pantigoso es un amigo de muchos años, profesor principal, catedrático de nuestra primera casa superior de estudios, como es la Universidad Nacional del Santa. Él es escritor, poeta, crítico, literario y, por cierto, maestro, ¿no?, de nuestra literatura. Ha formado muchos profesionales dentro de la literatura y es un honor tenerlo aquí en nuestro programa, que cada semana vamos a ir emitiendo, pues, para todo nuestro público, tanto nacional como internacional, a través de este medio. Gonzalo, mi amigo del alma, tu saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por la invitación. Estamos aquí para colaborar y ojalá que este programa dure los años que pueda venir, porque me parece que es interesante hacer esta labor siempre cultural. Es algo que nos falta darle fuerza en nuestra ciudad y creo que esto va a ser un lindo aporte e importante también. Sí, pues, tienes razón, ¿no? En realidad programas culturales, artísticos, tienen muy poca duración. Bueno, al menos en los medios de comunicación tradicionales, ¿no?, como son la televisión, las radios, pues ahí se cobra, pues, ¿no? Entonces, a veces, para el productor de programas de esta naturaleza, tiene que costear muchas veces con su propio peculio, ¿verdad? Entonces, no hay empresas todavía que respalden económicamente la difusión del arte y la cultura en general, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, porque se piensa también de que la cultura no aporta, ¿no? Eso. No da... No da rédito. Y no es así, ¿no? Y no es así. La cultura aporta económicamente al país. Gonzalito, ya que tocaste ese punto, para el público que entiende un poco más, porque hay un gran sector que entiende, ¿no? Pero, ¿cuál es el aporte de la cultura al desarrollo de nuestra sociedad, la cultura, la educación en general? ¿Qué piensas, no? ¿Nos puedes un poco ilustrar a nuestra audiencia? ¿Sí? Mira, a veces pensamos de que la cultura no aporta nada y que solamente son las cuestiones artísticas como la música, la pintura. Es algo superficial a veces, ¿no? Lo vemos así porque a veces preferimos ir al cine y otra cosa, ¿no? Pero no entendemos que realmente la cultura es la parte sustancial, es la raíz de la sociedad, es la raíz del hombre, de la persona. Cuando lleguemos a entender lo que es cultura y lo que representa en nuestra vida personal y social, vamos a poder valorar a todas estas expresiones que hacen nuestra cultura, porque la cultura no solamente es la expresión artística, es todo un conjunto que se amalgama ahí, el accionar del hombre, de la vida, etcétera, ¿no? Pero que tiene, digamos, su esencia espiritual, que se transmite a través de las artes, ¿no?, de las expresiones artísticas. Esa es la expresividad, pero en el fondo es todo ese sentimiento interno que tiene el hombre, ¿no? Entonces, la educación, por ejemplo, la educación se tiene que amarrar con el aspecto cultural. Y vemos que solamente en la educación se dan conocimientos, pero no se educa el alma, el espíritu, y es por eso que tenemos el país que tenemos, que no se va a afrontar una situación como esta que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Coincidimos en eso porque pensamos pues que el arte y la cultura
construye al ser humano, ¿verdad? Y muchas de nuestras autoridades se han dedicado a construir edificios materiales, ¿no? Avenidas, pistas, casas, ¿no? Así es. Y no a construir al hombre. Y justamente para cambiar una sociedad está en que cambiemos al ser humano. Y para cambiar al ser humano tenemos que fortalecer sus valores, en este caso valores culturales, que dicho sea de paso, pues no es solamente pintura, danza, ¿verdad? Sino también otros aspectos como la conducta del ser humano frente a los demás, ¿no es cierto? Y bueno, y uno también elementos pues, que ayudan a construir al ser humano dentro del espectro cultural es la literatura, ¿verdad? Es la poesía. Claro, de hecho. Y precisamente hoy habíamos pensado hablar, en este caso, de uno de los poetas peruanos, muy conocido, por cierto, ¿no? muy declamado también, ¿no? Que es José Santos Chocano. ¿Nos puedes hablar un poquito de José Santos para ilustrarnos más, ¿no? Sobre su poesía, su estilo poético y cómo ha influenciado en los otros poetas, ¿no? Ya, bien, mira, para hablar un poco de José Santos Chocano, habría que situarnos un poco dentro de la literatura universal y hasta hispanoamericana, ¿ya? Porque recordaremos que el continente hispanoamericano siempre fue un territorio, no es que siempre, sino que fue un territorio conquistado, descubierto, conquistado y subyugado, ¿cierto? Sí, y que en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Y que tuvo, digamos, una voz que siempre repetía lo que se hacía en Europa y en España, básicamente. No tenía una voz propia, ¿no? Entonces, a pesar de tener una cultura, pues, riquísima, grandiosa, extraordinaria, como una cultura, pues, hispanoamericana, ¿no? De arraigo histórico, etcétera, ¿no? Pero no teníamos esa situación por esa imposición española de la conquista, etcétera, ¿no? Pero el barroco, la ilustración y también el romanticismo fueron gestando en Hispanoamérica la asimilación del lenguaje y también de una forma de expresión espiritual, ¿no? Que llegó en un determinado momento, estos dos elementos hicieron de que en Hispanoamérica surja una voz auténtica, propia, ¿no? Y esa voz auténtica, propia, se vio reflejado en la corriente del modernismo, la cual fue una expresión de diferentes escritores de diferentes lugares de Hispanoamérica. Como Rubén Darío, ¿no? En Nicaragua. Como Rubén Darío, claro, en donde se escuchó la voz de América, de Hispanoamérica, una voz auténtica, propia, como una asimilación de esa simbiosis, de esas culturas, ¿no? Que se generaron aquí, o sea, en el choque cultural. Es el modernismo, ¿sí? El que asimila esta simbiosis y da esa expresividad. Por eso es que el modernismo se toma como un punto de toma de conciencia histórica y una conciencia cultural. Como un punto de quiebre, si se quiere, ¿no? Como un punto de quiebre, un punto, digamos, de autonomía, de libertad, ¿no? Porque siempre estuvimos subyugados, ¿no? Oprimidos, y en cambio la literatura aparece como un ente liberador, ¿no? Nos liberamos de los españoles y hacíamos que los españoles, al contrario, tomen nuestra literatura como base de lo suyo, ¿no? Y ahí Chocano, ¿cuál es el papel de Chocano? Claro, y dentro de ese conjunto de escritores hispanoamericanos que aportaron al modernismo, fue José Santos Chocano, ¿no? Como un representante de la literatura peruana. Ahora, José Santos Chocano, pues es uno de los escritores que tiene, digamos, una personalidad controvertida, ¿no? Estuvo ligado, pues, a muchos política. Aspectos políticos, ¿no? Al aspecto literario, al aspecto amoroso, al aspecto de la sobrevivencia también personal, ¿no? Una vida de novela, ¿no? Porque uno comienza a leer la vida de Chocano y se encuentra, pues, con cosas inusitadas, inesperadas, ¿no? Pero que, bueno, la persona común y corriente es así, con sus defectos y virtudes, ¿no? Claro, entonces, pero Chocano, no deja su producción, ¿no? Literaria. Claro, así es, ¿no? Además, él estuvo ligado, pues, a dictadores como
Cabrera Pancho Estrada, Villa, Estrada Cabrera, perdón, claro. con Pancho Villa, ¿no es cierto? Y aquí en el Perú con Leguía también, ¿no? Entonces, esa vida, esa forma de vivir, pues le llevó a tener mucha vivencia, muchas experiencias de todo tipo dentro de su vida. Pero, al final de cuentas, en el año 1922, cuando él regresa, es coronado, ¿no? Sí, Coronado a través como de el una cantor, corona de laureles y de oro, ¿no? Como el poeta, ¿no? cantor de América. Claro, en reconocimiento a su labor literaria, etcétera, ¿no? Y fue también porque, mira, en ese entonces, en esas épocas, la literatura tenía otro papel, ¿no? Jugaba un papel muy importante dentro de las sociedades, porque se reconocía la palabra, se reconocía a lo espiritual como un elemento fundamental del desarrollo y también de la representatividad de un país, ¿no? Claro. Por eso es que el escritor era reconocido, por eso es Muy que al bien. ciudadano se le da muchos cargos, etcétera, ¿no? Sí. Dentro del aspecto del gobierno. Mira, en realidad nos has ilustrado de repente en este corto espacio más sobre Chocano, que a veces uno desconoce, más allá de su Cantor de América, de Caballo de los Conquistadores, de Alma América, de sus obras, ¿no? Eso es importante. Yo quisiera más bien aprovechar este espacio también que nos hablaras ahora de tu producción, ¿no? De mi primer contacto pues con la literatura de Gonzalo Pantigoso fue Cuentos del Último Navegante, ¿no? Ah, ya. Háblanos un poquito y para ir terminando también, ¿no? Porque este es un segmento cortito. Ah, ya. Ok. Muy bien. Cuento del Último Navegante es una antología que lo construimos, lo elaboramos, en base a una visión de lo que tenemos de lo que es el cuento acá en Chimbote, y que es una antología un tanto dialéctica, ¿no? Porque cada vez lo vamos renovando, es como una especie de selección, ¿no? Sí. Ha transcurrido varias ediciones y cada vez hemos ido cambiando. En este momento, por ejemplo, ya estamos terminando la última selección que debe salir el próximo año con los mejores cuentos que se ha escrito desde 2013 hasta ahora, ¿no? Y estamos haciendo el balance, qué cuento se queda, qué cuento se sale, para siempre dar, digamos, ese balance del cuento, y que es un balance que siempre la crítica, claro, la crítica debe aportar, ¿no? Porque claro, al final de cuentas nos debemos quedar con las mejores expresiones en todo tipo, ¿no? No solamente en la literatura, sino en la pintura, en la música, en el teatro. Siempre debemos ir teniendo nuestra base que nos sirva ahí de sustento de lo espiritual, como de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Claro. Gonzalito, mira, esto es un motivo justamente para que comprometerte a que los sucesivos programas te invitemos y nos hables de distintos poetas, porque quién mejor que tú pues para ilustrarnos sobre nuestra poesía, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos para colaborar. Ya, muy bien. Bien. Gonzalito, un abrazo enorme, sí, que lo pase bonito y vamos a estar en los sucesivos programas semana a semana molestándote pues, ¿no? ¿Sí? No, no hay problema, no va a ser molestia, al contrario. Sí. Un abrazo, Jorge, y suerte y felicidades y éxito con el programa. Muy amable, gracias, Gonzalito. Bueno, amables escuchas, televidentes, amigos, ha estado con nosotros Gonzalo Pantigoso, un amigo, un maestro, con esa sencillez que le caracteriza, y esperamos pues tenerlo siempre en nuestro programa. Gracias, continuamos. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Mañanas con las más divertidísimas interpretaciones de nuestros amigos de la Casa del Mimo.
todos los martes a las 10 de la mañana por Adagio Streaming. Gracias. Como han podido apreciar, hemos conocido un poquito más de la obra de nuestro poeta que nos convoca en este programa Cantos del Alma a través de Adagio Streaming. Bueno, ahora les voy a entregar un poema muy conocido y muy recitado también por nuestros chicos en los colegios. Se trata de ¿Quién sabe? Indio que asomas a la puerta de esa tu rústica mansión. Para mi sed no tienes agua, para mi frío cobertor, parco maíz para mi hambre, para mi sueño mal rincón, breve quietud para mi andanza. ¿Quién sabe, Señor? Indio que labras con fatiga tierras que de otro dueño son, ignoras tú que deben ser tuyas por tu sangre, tu sudor. Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te las quitó. ¿Ignoras tú que eres el amo? ¿Quién sabe, Señor? Indio de frente taciturna y de pupila sin fulgor, ¿qué pensamiento es el que escondes en tu enigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, Señor? Oh, raza antigua y misteriosa, de impenetrable corazón, y que sin gozar ves la alegría y sin sufrir ves el dolor. Eres augusta como el Ande, el grande océano y el sol. Ese tu gesto, que parece como de vil resignación, es de una sabia indiferencia y de un orgullo sin rencor. Corre por mis venas sangre tuya, y por tal sangre mi Dios me interrogase ¿qué prefiero? Cruzo laurel, espina o flor, beso que apague mis suspiros, o hiel que colme mi canción. Responderíale dudando, ¿quién sabe, Señor? Bueno, amigos, continuamos con el programa. Luis Alberto Sánchez. Seguramente para algunas de las generaciones jóvenes no recordarán, pero ha sido uno de los grandes maestros de nuestra literatura, investigador acucioso, intelectual de polendas y también, por cierto, político. Perteneció pues al partido político Lapra, pero eso no quitó sus méritos como gran literato. Y él, más que nadie, es una autoridad para hablarnos de la poesía, hablarnos de nuestros poetas, de nuestros creadores literarios. Y aquí tenemos un reportaje o un video que se le grabó a Luis Alberto Sánchez, donde él nos habla sobre José Santos Chocano. ¿Lo apreciamos, por favor? Sí, adelante. Hemos dejado pasar 2 días por el tumulto de acontecimientos para recordar un aniversario que sí es muy nuestro y por consiguiente muy olvidado. No se trata de alguien que murió descuartizado, se descuartizó en vida por el país y por los sueños, y fue asesinado vilmente de 4 puñaladas. Tenía, al morir, apenas 59 años, y estaba en la plenitud de su talento y de su prestigio poético. Me estoy refiriendo a José Santos Chocano.
El 13 de diciembre de 1934, a las 5 de la tarde, cuando en un tranvía, modesto tranvía eléctrico, en la calle Valdivia en Santiago, se dirigía a poner unas cartas en el correo a las que había fechado con el día siguiente porque era enemigo del día 13 y puso 14, un desconocido se abalanzó contra él, sobre él, le dio 2 puñaladas por la espalda y cuando él se volvió, le dio 2 puñaladas en el pecho. Era un tal Bruce, medio loco, ingeniero. Chocano fue llevado a la asistencia y murió. Era el 13 de diciembre de 1934. Yo llegué ese día por segunda vez a Chile, desterrado esa vez, en el tren de 8. Y en la estación de Mapocho, Rafael Maluenda, gran cuentista chileno y después director del Mercurio, me recibió con la noticia con los brazos en alto, abrazándome y diciéndome: te doy el pésame, acaban de asesinar a Chocano, ha sido un chileno y en Chile, qué pena me da. Al día siguiente fui al domicilio de Chocano. No he visto casa más humilde, destartalada, pero limpia. La leyenda de los famosos millones que había ganado Chocano, de la opulencia, de la riqueza, de la voracidad, se deshacían ante la realidad de una casa humilde, de obrero casi. En ella había una mujer joven y llorosa y un chico. Ella era la tercera mujer de Chocano, costarricense, que le sobrevive, y el hijo es hoy día un ingeniero que trabaja en Costa Rica, Jorge Santos. La gloria de Chocano no ha empezado a renacer, porque está herida por un hecho cívico que nada tiene que ver con la poesía. Y mientras vivan los actores y los descendientes inmediatos de los actores de aquel acto punible y desagradable y cruento, la gloria inmarcesible de un poeta permanecerá nublada por hechos que nada tienen que ver con la literatura. Chocano fue el más grande poeta del Perú, sin duda de ninguna especie. Es inútil que se empinen sobre él tantos otros nombres, inclusive el de Vallejo, que fue un gran admirador de Chocano y que lo imitó en los Heraldos Negros en la sección llamada Sonetos Imperiales. El lector que lo dude, que coja Sonetos Imperiales y Alma América de Chocano y los lea paralelamente y verá que no altero la verdad, que no exagero y que naturalmente, como siempre en literatura, trato de no mentir. Chocano, sin embargo, de haber sido por mucho tiempo el más grande poeta de América junto a Rubén Darío, eran las 2 grandes cumbres, está olvidado en su patria. Un tumulto de ignorancia, de iletrados funcionales y generacionales ha envuelto la obra poética de Chocano con un solo dicterio: retórica. Toda la poesía es retórica, inclusive la simple. El que desdeña la retórica no hace otra cosa que crear una nueva retórica, y por eso la antirretórica viene de Darío. Darío empinó y empavesó el lenguaje en prosas profanas y lo desnudó en cantos de vida y esperanza y en el canto errante, por el mismo procedimiento de inflar y desinflar, de sístole y de diástole, que la poesía no está en la sístole y la diástole, sino en el corazón, que recibe y da. Y esa es la génesis, esa es la cuna y ese es el blanco de la poesía. Chocano vivió como en su tiempo, empavesado, sonoro, gallardo. Era un hombre de la Belle Époque y como tal, un modernista empavesado de hispanismo ululante, el hispanismo ululante de los últimos tiempos del imperio. Es cierto que hay muchas palabras de más, pero no hay un solo adjetivo inexacto en su poesía. Y en cuanto a comparaciones, cuando habla, por ejemplo, de los rayos que se arrastran por el cielo como esposos, que arrastran por el cielo sus espuelas de oro, o cuando compara el tren que atraviesa el túnel con una aguja que cosiera montes, o cuando se refiere a las 2 cumbres del Huascarán y dice que son como las 2 manos juntas elevadas al cielo en la actitud de una oración cristiana, todo eso revela una imaginación fértil, una capacidad metafórica que rara vez se da en otros poetas. Es cierto, repito, que hay oratoria, pero la oratoria no es sino un modo de no ser orador, o de ser orador al revés. La antioratoria también es un defecto y es una cualidad. Todo es así. A mí no me gusta la oratoria.
pero sin embargo la admiro. A mí no me gustan muchos aspectos de Góngora, en su enredado barroco, pero admiro la capacidad de crear con las palabras las maravillas de cristal y oro que es la poesía gongorina. Yo prefiero la poesía simple y sencilla, nací en eso, pero eso no quiere decir que no admire las otras cosas. Me gusta Beethoven, pero admiro a Chopin, creo en Debussy. Soy un admirador ferviente de Goya, pero también soy un admirador de Watteau, que son dos extremos de la pintura, que son dos extremos de la manera de concebir la naturaleza. Y la poesía es así, y el que quiera ver solo con un ojo, que se resigne a ser tuerto mental y tuerto artístico. Pero recordemos a Chocano. El 13 de diciembre de 1934, atravesado por 4 puñaladas, murió en Santiago el gran poeta de América. Nos deja el compromiso de reeditar su obra completa. Y a propósito, ¿por qué los señores de Aguilar, que me pagaron ya el texto de una segunda edición de las obras completas, no han procedido a editarla y tienen 3 años de retraso? ¿Por qué alguien no se intenta con eso? No se empeña en eso. En todo caso, quiero dejar testimonio aquí, como quien flamea un pañuelo de despedida, mi recuerdo a José Santos Chocano, gran poeta de mi juventud, y hasta ahora, cada vez que lo leo esporádicamente y por trozos escogidos, un gran poeta de todos los tiempos. Bueno, cuando era joven, me gustaba mucho escuchar las interpretaciones poéticas de un actor español, Jorge Mistral, con una voz increíble realmente, y eso fue un poco que me motivó a seguir en la poesía. Pero en España también surgió una de las extraordinarias intérpretes, no solo de la poesía, sino del canto también, con el mismo apellido, Mistral. Ella es Nati Mistral. Y hoy quiero traerles a ustedes una grabación que ella hace, y es un mérito enorme, y para nosotros debemos sentirnos orgullosos que artistas de la talla de Nati Mistral y otros tantos que tienen un reconocimiento mundial interpreten a nuestros creadores, en este caso a José Santos Chocano. Nati Mistral, lo escuchamos y la vemos con Blasón. Adelante, por favor. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, prendida como una cinta, con su lado de arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andaranda reluce la cera la andaranda. Lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre
con luz de luna al andar, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera lograr. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, con lucero que sonriera más que un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar reluce la cera al andar. Grande Nati Mistral, ¿verdad? Extraordinaria interpretación. Quiero pedir a todos ustedes, jóvenes, señores que nos observan, para que envíen sus videos, sus grabaciones, sus comentarios también, o nos puedan hacer llamadas. Estamos para servirle. Queremos que este programa se difunda en la mayor cantidad y que sirva pues también para educar un poquito a nuestros niños. Así que padres de familia, si ustedes tienen la oportunidad de ver nuestro programa, compartan con la familia. ¿De acuerdo? Gracias. Cantos del alma con ustedes. Y no se olviden de compartir este programa y nos vemos la próxima semana. Gracias.